Pero dos que supongo que veréis que en total presenta tres apartados, A, B y C, y en cada apartado pues una serie de subapartados. El apartado A es una molécula de butanal, cuatro veces se repite y le hacen cuatro grandes reacciones. Vamos a ver cuáles son esas grandes reacciones. La primera, a la molécula de butanal me dice, la tienes que hacer reaccionar con un reactivo de Wittig, y que a ver qué reactivo de Wittig es el que hemos empleado, que se ha transformado en una molécula de, pues en una molécula de hexeno, ¿no? De hexeno, 3, 4, 5, 6, a ver, lo estoy contando bien, 1, 3, 4, 5, de 1 penteno, 1, 2, 3, 4 y 5, de 1 penteno. Bien, ¿cómo se transforma la molécula de butanal en el 1-penteno? Pues si sabes que este trozo te lo da el butanal, el reactivo de Wittig te dará el trozo con un solo carbono. Cogerás a la molécula de trifenilfosfina, la harás reaccionar con una molécula de derivado halogenado. Formarás en primer lugar la sal de fosfonio. Lo tratarás con una base poderosa como puede ser el butil-litio, para generar ioduro de litio y producir la desprotonación generando el metiluro de trifenilfosfonio, que es el reactivo de Wittig. La reacción de Wittig creo o entiendo que más o menos todos la conocéis, sabéis cuál es el mecanismo. Es una adición nucleofílica donde el carbono negativo ataca al carbono deficitario del carbonilo y con este par de electrones formamos un enlace oxígeno-fósforo. Al hacer estos movimientos electrónicos, lo que conseguís es desarrollar una estructura cíclica, cuadrada, distorsionada, inestable por dos motivos. El primero, por el tamaño del ciclo, y el segundo gran motivo, por el radio atómico del átomo de fósforo. Esto se descompone mediante un mecanismo concertado, terminando de dar la molécula de alqueno y el oxafosfetano. Y esta sería el primer apartado o el primer subapartado de este ejercicio, que parte del butanal. El segundo ejercicio que me dicen es que a la molécula de butanal la trate con etóxido de sodio. Bien, el butanal con etóxido de sodio, entiendo que habría que contar una reacción de condensación aldólica. Formaríamos el carbanión, adicionaríamos, perderíamos la molécula de agua y, como en toda condensación aldólica, generaríamos un carbonilo con un doble enlace conjugado. En el problema me dicen que lo haga reaccionar a continuación con dimetilcuprato de litio, y el compuesto que se obtiene, que lo llaman compuesto 2 y lo encierran entre corchetes, lo hagamos reaccionar posteriormente con la molécula de bromuro de etilo, y entonces ya sale el compuesto final. La reacción con los organometálicos de cobre-litio con el dietilcuprato de litio, supongo que recordaréis que es una adición conjugativa. Es un nucleófilo de tipo blando, por tanto la adición es conjugativa en 1,4. Formaríamos de esta adición, formaríamos el enolato, y este enolato, que sabéis que se está estabilizando por resonancia, tendríamos dos posibles opciones, pero ellos han cogido la opción de hacerlo reaccionar con una molécula de bromuro de etilo, con una molécula aceptora. La carga negativa, sabéis que está estabilizándose por resonancia, que está en el oxígeno, que está en el carbono, y cuando está en el carbono, con la molécula de bromuro de etilo, haríamos el ataque del enolato, sacaríamos el ion bromuro, que formaría bromuro de litio, y se conseguiría la formación de este compuesto. Recordad que la técnica del dialquilcuprato de litio y la posterior reacción con un aceptor permite ramificar en beta y posteriormente en la posición alfa. Y nos vamos al siguiente ejercicio. Volvemos de nuevo a la molécula de butanal. En la molécula esta, ahora me dicen que lo hagamos reaccionar con una molécula de pirrolidina, que es una amina secundaria. Lógicamente, en un medio ácido, esto es una reacción de condensación. Es una condensación de carbonilo con compuesto nitrogenado, pero como es una amina secundaria, tiene un solo hidrógeno, la pérdida de agua hay que resolverla con la cadena carbonada,
formando lo que se conoce con el nombre de la enamina. Vamos a formar la enamina, esto sería la estructura enamina que hemos desarrollado, y me dicen que la hagamos reaccionar con cloruro de bencilo y una posterior hidrólisis. Bien, con cloruro de bencilo o con bromuro de bencilo, con un derivado halogenado y una posterior hidrólisis. Vamos a recordar cómo la química de las enaminas se explicaba por la resonancia del par de electrones del nitrógeno con el doble enlace. Este par de electrones, al hacer la resonancia, nos permitía que saliera el ion cloruro, que se formara esta conexión y que se generase en un primer momento la sal de iminonio, la sal de imonio, que le hacíamos una hidrólisis donde se descomponía formando en primer lugar la base de iminonio, que seguía descomponiéndose, y no analizamos todavía el mecanismo en la función de carbonilo original y en la función de carbonilo original con una ramificación, quiero decir, en la posición alfa y la amina secundaria. Y el último ejercicio que me ponen es que coja a la molécula de butanal y la hagamos reaccionar, 1, con trióxido de cromo en medio ácido. Voy anotando los reactivos y luego vemos las reacciones que suceden. 2, primero cloruro de tionilo y luego etanol. 3, me dicen que van a reaccionar con etóxido de sodio en etanol, y 4, que lo hagamos reaccionar con la molécula de hidracina. Bien, problema muy típico para los exámenes. ¿Qué hará la molécula de butanal con trióxido de cromo en medio ácido? Oxidarse. ¿En qué se transformará un aldehído por oxidación? En un ácido de cajón, evidentemente. ¿Qué le sucederá a ese ácido cuando lo hagáis reaccionar con cloruro de tionilo? Que se transformará en el haluro de ácido. El haluro de ácido, versión más reactiva que el propio ácido y encima sin acidez, reacciona con el etanol. Bien, con una molécula de etanol haríamos un proceso de adiciono el etanol, elimino clorhídrico y se nos transformaría en el éster. Cuando la molécula de haluro de ácido la habéis transformado en el éster, el tratar a los ésteres con etóxido de sodio en etanol permite que hagamos una reacción de condensación de ésteres de Claisen. La condensación de ésteres de Claisen sabéis que es todavía más importante que la condensación aldólica. ¿Cómo era una reacción de condensación de ésteres de Claisen? Hemos quedado que se tiene que emplear la sal del alcohol que forma el éster, que forma el carbanión, generado por desprotonación con el etóxido, que adiciono y que elimino y genero el 1,3-dicarbonilo, que ya sabéis que es una estructura tremendamente ácida, que precipita en forma de sal y que hay que acidular para recoger el beta-cetoéster. En este compuesto, que es un 1,3-dicarbonilo, pues como era lógico esperar a esa distancia 1,3, donde en una punta tenéis un éster, luego aquí tenéis una acetona, en el carbono del medio tenéis una ramificación de etilo, y en este carbono de la acetona tenéis una ramificación de propilo, supongo que veréis que es la misma molécula, pintada de otra manera. Si le hacemos la reacción con la hidracina, estaríamos viendo un proceso 1,3 dipolar. Pero vamos a contar la reacción despacito. ¿Cuál contaríais primero? ¿La de la amina con el éster o la de la amina con el carbonilo cetona? ¿Qué función tiene más reactividad? La cetona. Por tanto, yo empezaría contando el proceso de condensación de la zona NH2 con la función cetona. Contaríamos la formación de un doble enlace. Bien, perfecto. Por este otro lado, desarrollaríamos el proceso de adición de la amina, eliminación del alcohol, y formaríamos durante un instante este compuesto, en el que veo que es posible sugerir un proceso de tautomería para desarrollar el sistema aromático. Hacemos la tautomería y obtendríamos el producto final. Bien, el producto final es un anillo de pirazol. Es este anillo que se conoce con el nombre de pirazol. En el anillo del pirazol se empieza a contar por el nitrógeno que pone el par de electrones
a disposición del sextete, de formar el sextete aromático. 1, 2, 3, 4, 5, y nos vamos a saltar el orden alfabético, porque entender que nombrar esto y encima estar pendiente de quién va antes que quién es la locura. En 3 hay un propilo, en 4 hay un etilo, en 5 hay un hidroxi, y el núcleo es el pirazol. El 3 propil, 4 etil, 5 hidroxi, pirazol. Y lo ordenáis vosotros alfabéticamente. Como supongo que habréis visto, ha salido una reacción de los ésteres, y con esto hemos hecho el primer problema. Ha salido una reacción de los ésteres con etóxido de sodio en etanol. Hay una reacción con la que vamos a empezar a pelear, que se llama la condensación aciloínica de ésteres. Y la condensación aciloínica, el reactivo que emplea es parecido. Es decir, voy a aprovechar el que hemos hecho una condensación de ésteres de Claisen con etóxido de sodio en etanol para contaros una reacción diferente que se hace con etanol en sodio. No sé si entendéis etanol, que hago yo pintando aquí una carga positiva. Una cosa es el etóxido de sodio, que es el resultado de la reacción del etanol con sodio. Estoy mezclando etanol con sodio. ¿Para qué se utiliza esta reacción? Pues para hacer la condensación aciloínica de ésteres. Y la condensación aciloínica tiene un porqué. Es un gran método para obtener 1,2 dicarbonilos, para obtener este difuncional. Este difuncional tenemos como una lista de reacciones que constantemente os repaso y que más o menos las tenemos a todas ya localizadas. Falta la última, la condensación aciloínica. Sabemos que las funciones de carbonilo en la posición alfa se oxidan con dióxido de selenio. Sabemos cómo la reacción de los aldehídos sin hidrógenos en alfa en presencia de ion cianuro da la condensación benzoínica, súper de examen. Sabemos coger a una estructura de carbonilo, formar el acetal azufrado, generar el anión ditiano y luego hacerlo reaccionar con un aceptor y conseguir el producto final oxidando, ya eso es albañilería. También sabemos conseguir cadenas carbonadas negativas que terminan generando un grupo carbonilo desde la química de los nitrocompuestos. Pero la que os voy a contar es la que os falta, Y esa reacción debéis entender que tiene que tener alguna particularidad. Para nosotros obtener este tipo de disfuncional 1,2 disonante, sabéis que este es disonante, que tiene algo raro, que exige alguna reacción rara para poder hacerse. Nosotros en la obtención siempre nos planteamos, bueno, uno tiene que ir de positivo y otro tiene que ir de negativo. Por eso cuando hablamos del sintón aniónico, hablamos del ditiano, del nitrocompuesto o hablamos de la inversión de polaridad que sucede en la condensación benzoínica. Pero otra posible solución es que en vez de haber sintones aniónicos, haya sintones radicálicos. Entenderéis que si en vez de uno orbital lleno y otro orbital vacío, si los dos tienen un orbital medio lleno, también se puede desarrollar la reacción. Y esto es lo que sucede en la condensación aciloínica de ésteres, donde se pone, fijaros bien, se pone exceso de sodio, se ponen 4 de sodio en presencia de etanol como fuente de protones. Vamos a ver cómo puede ser el mecanismo de la reacción. Yo voy a polarizar los enlaces. Bien, cuando yo polarizo los enlaces, puede suceder que los metales, el sodio, el litio, el magnesio, transfiera un electrón al orbital vacío. Fijaros que eso implica desarrollar lo que se llaman unos estados intermedios que se conocen como aniones, que al mismo tiempo son radicales libres. Son aniones y son radicales. Este es el intermedio anión radical. Y los intermedios aniones radicálicos se pueden conectar entre ellos solapando los orbitales de electrón desapareado. Bien, cuando hacen esto, cuando este orbital con un electrón y este orbital con otro electrón se enganchan, el carbono queda sobrecargado, los carbonos quedan sobrecargados, pero lo resuelven expulsando de manera fulminante grupos etóxidos. Y al generar los grupos etóxidos, espero que veáis que se os forman funciones carbonílicas. Os aparece